Hola, hola. Hola, hola. 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 Ya estamos aquí. Ujú. Hemos repuesto fuerzas. Eso es. Eso es, café doble y ya está, listo. José Manuel, ¿tú cómo vas? Nada, perfecto. Aquí, como se suele decir, en capilla, ¿no? ¿No se dice eso? No es una expresión muy mía, pero la he oído por ahí. Sí, Aquí preparadito ya. Sí, y cómo van tus biorritmos, ¿no? Que ahora se va recuperando, ¿no? A la mañana estabas más así, más flojo, ¿no? Y ahora ya estás a tope, ¿no? Sí, On sí, sí. fire. Sí, exactamente. A estas horas ya sí. Así que... Sí. Si no, Oh, si no muy le he tumbado bien. yo con mi sesión, es que aguanta, ¿eh? Sí, bueno, sí, a ver, luego hay algunas que son más fáciles de seguir, otras que requieren más atención, ¿no? Porque tienes que estar a Sí. todos los detalles. Yo estaba ahí con cada campo de Javier, estaba ahí como, a ver qué hace ahora, a ver, y ese para qué, y tal, ¿no? Y con código DAX, bueno, a ver, que eso requiere atención. Y ahora imagino que José Manuel, si se mete con DAX también, pues de ahí requerirá también máxima atención, ¿no? Sí. Intentaremos suavizarlo en la medida de lo posible. Vale. Muy bien, a por ello, que luego Hoy, te quitamos sí, minutos, ¿no? eso No, es. que nos lo ibas a Sí. presentar, David. Nada, no, José Manuel, muy rápidamente. A ver, para los que no le conozcáis a José Manuel, a ver, él es un experto formador en Excel desde hace muchos años, yo le vengo siguiendo hace muchos años, y la última etapa, pues también formador en Power BI, y es muy conocido en el área, bueno, el sector un poco financiero y contable, y yo he oído pues asistentes a tus cursos, pues vamos, que digamos que te conoce mucho pues por la calidad y pues, lo bueno de tu formación, ¿no? Y además estás como instructor en el LinkedIn Learning, que no es poco, ¿vale? Una plataforma brutal y con mucho alcance. Y luego, como proyecto personal, además me comentaste, me acuerdo cuando estuvimos cenando aquí en Bilbao, pues que estabas haciendo el Power BI Bits que haces, que dedicas los Fantástico. domingos, 15 Fantástico. minutos de los domingos, que lógicamente los 15 minutos suponen mucho más que 15 minutos de preparación, y que haces casi todos los domingos, lo cual también ¿no? es commitment, que dicen los ingleses, y está muy bien, porque en 15 minutos que te soluciona un montón de cosas y os lo recomiendo. Lo tenéis yo creo que en tu canal de YouTube y en LinkedIn también, no sé, que los Eso es. publicar. O sea Perfectamente. que... Y nada, oye, pues adelante. ¿Ya tienes Dale. preparada la de mañana, José Manuel? Perdón, dime. ¿El de mañana Si ya tienes? tienes preparada la de mañana. No, no, esta semana cuando hay un evento así como en este caso el Power Platform o el caso de la semana de las quintas jornadas de Temixa, es decir, en determinadas semanas descanso, nos tomamos un descanso, pero ya si no hay ningún motivo, sí, el resto de domingos estamos ahí. Ah, muy bien, muy bien. Pues adelante. Nada. Bueno, pues voy a compartir entonces pantalla que si no me equivoco la estaré compartiendo ahora, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahí está. Ahí está. Muy bien, pues nada, como pone aquí, os voy a hablar de promedios, que es una de las medidas, es un clásico, es algo de lo que más se utiliza en Power BI, en Excel, en el mundo financiero y no financiero. Es una medida muy necesaria casi en cualquier dashboard. Bueno, ya me ha presentado perfectamente David, pero para que quede aquí plasmado, pues si queréis las direcciones de, por ejemplo, la de YouTube y tal, y bueno, sobre todo mi perfil de LinkedIn, que como siempre digo, vivo ahí en LinkedIn porque soy bastante activo. Y bueno, pues la presentación vamos a hacerla, a cortarla ya. Bueno, pues 1001 promedios con DAX. Esto es un poco la agenda que tenemos y lo que tenemos previsto para mostrar. Como veis, son los distintos tipos de promedio los que principalmente se usan en el mundo de la visualización de datos o del análisis de datos, ¿no? Promedio simple, sobreagregación, sobreproducto, ponderado, acumulado y móvil. Pero bueno, vamos a ir desgranando cada uno de ellos y viendo pues algunos tips o algunos consejos, algunas cosas a comentar. Bueno, conceptos previos sobre promedios, no hace, a ver, disculpad porque a partir de aquí me voy a pasar directamente a Power BI. Voy a pasarme a Power BI, eso es. Y a partir de aquí ya
retomo aquí con Power BI, con la aplicación de Power BI. Bien, conceptos previos sobre promedios. Bueno, pues el promedio es un concepto que todo el mundo conoce porque desde pequeños, desde el colegio, ya estamos manejándolo y lo conocemos. Es llamado también media aritmética o media, y es un número que se toma en representación de otros. Lo tomamos como representación, es como los partidos políticos, que, bueno, tú eliges un partido político porque lo tomas en representación de todos los que hay. Bueno, pero, hombre, el partido político no te representa exactamente, pero bueno, más o menos es la media de lo que tú quieres, ¿no? No sé, por poner una comparación tonta. ¿Cómo se calcula matemáticamente un promedio? Bueno, pues el algoritmo es relativamente sencillo, simplemente es una división. En el numerador estarán pues la suma de todas las observaciones, de todos los valores que queremos promediar, y en el denominador la cantidad, o la cantidad de valores que hemos tomado. Así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, esto siempre ha sido así de sencillo y nunca ha generado problemas en la vida, hasta que llegamos a conocer Power BI y hacemos un promedio, lo arrastramos a una visualización y entonces es cuando decimos, a ver, ¿esto cómo es? Bueno, entonces vamos a ver algunas de las cosas que nos podemos encontrar. Vamos a empezar por el promedio simple. El promedio simple, bueno, es algo que puede responder a preguntas como, bueno, pues, ¿cuál es el promedio de unidades que se venden en cada ticket o en cada albarán? Partiendo de una tabla que podamos tener de tickets o de albaranes, ¿no? O cuál es el promedio de venta en unidades monetarias o en euros realizada en cada ticket o albarán. Esto podrían ser preguntas que son respondidas por un promedio. Así que los promedios simples son los que aplican el algoritmo directamente a una columna que no tiene ninguna agregación, es tal cual la columna, digamos, como si la visualizáramos en la tabla original, fila a fila, ¿no? Y con average y average_x, que son dos de las funciones típicas para promedios, pues el promedio resultante siempre estará referido al concepto que representa cada fila. Y esto, que puede parecer muy obvio así, vamos a verlo aquí en la siguiente pantalla, con unos promedios que tengo aquí preparados en unas tablas. También vemos aquí a la izquierda una representación de lo que podría ser la tabla que podríamos ver aquí en la vista de datos, la tabla original, ¿no? Pero bueno, la tengo aquí porque está más cerca y resulta más fácil, y además nos va a servir a nivel didáctico, también va a ser más interesante cuando queramos ver alguna cuestión de contextos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un promedio, por ejemplo, este que tiene aquí el cliente 3. Voy a intentar ampliar un poquito. Aquí, el cliente 3, aquí tenemos un promedio que es 16,38. Vale. Esto, lo que quiero, una de las cosas que quiero comentar, principales, que yo quiero que se quede con esta ponencia, es el más o menos engaño que podríamos tener, o los dolores de cabeza que nos podría generar esto, si pensamos que este promedio, el 16,38, es un promedio que se obtiene de los productos que hay en el nivel de jerarquía inferior. Y esto es intuitivamente uno piensa así, ¿no? Dice, bueno, claro, el 16,38 pues es el promedio de lo que... Pues no, esto no es así. Y esto no es así si conociéramos un poquito el tema de los contextos. Yo siempre digo que es fundamental en DAX. Normalmente la gente siempre hemos hecho las cosas un poco como al revés. Hemos empezado a aprender las primeras cosas de DAX y luego aprendes el tema de los contextos. Y en el camino te has encontrado un montón de problemas porque has empezado a utilizar DAX sin entender los contextos. Entonces, lo ideal sería empezar a entender bien los contextos y luego ponerte a utilizar DAX. Entonces, esto ocurre también muchas veces, este efecto del promedio también ocurre cuando intentamos interpretar un total y pensamos que este total tiene algo que ver con lo que hay arriba. Es decir, no, es que claro, este total tendrá que ser pues el promedio de los demás. No. En Power BI, en las tablas, los totales no tienen que ver con lo que está aquí arriba. Los totales tienen que ver con lo que está aquí a la izquierda. Igual que este promedio tiene que ver con lo que está aquí a la izquierda. Es decir, esto es lo que filtra
aquí a este dato. Y claro, el total no hay nada que lo filtre. Por lo tanto, el total será el promedio de todo el contexto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En este caso, para que sea más fácil de ver, vamos a ver, por ejemplo, el día 2 de diciembre. Este 1,67, ¿de dónde sale? Pues si yo hago clic aquí en el 2 de diciembre, veré el contexto aquí en la tabla, a la izquierda, veré el contexto de dónde sale esto. Voy a ponerlo así para no estar... Vale, entonces este es el contexto donde se evalúa este 1,67. Y claro, si yo miro la fórmula que genera esto, que la voy a poner aquí, esto es un average que está haciendo un contexto sobre la columna unidad. Por lo tanto, en este contexto sería el promedio de estos tres ítems que tenemos aquí. Es decir, 5 dividido entre los 3 tickets. Entonces, así es como tenemos que evaluar para que no nos extrañe qué es lo que estamos viendo aquí, ni que nos pongamos, por ejemplo, a interpretarle al director de la empresa estos datos diciéndole que este promedio de aquí, por ejemplo, del cuarto trimestre, pues es el promedio de los promedios de los meses, por ejemplo, o algo así que no, que es en realidad. Y no lo es porque estamos utilizando, insisto, esta fórmula. Luego veremos si queremos hacer promedios de promedios, cómo se puede hacer. Así que, bueno, esto es una de las cosas importantes que quería comentar. Y luego, en cuanto a otra fórmula posible, pues la tengo aquí. Voy a quitar el contexto este ya. Otra fórmula posible sería hacer el promedio, pero ya utilizando dos columnas, es decir, multiplicando las unidades por los euros. Y esto ya lo tendríamos que hacer obligatoriamente con average, que es lo que nos permite manejar esas dos columnas, en este caso multiplicándolas. Average es un iterador que itera por la tabla que le ponemos en el primer argumento y fila a fila, vuelve otra vez a salir el concepto de fila a fila, se va realizando esta operación. Y luego todas las operaciones se ponen en un paquetito y se les hace el promedio y eso lo hace el average X. ¿De acuerdo? Bien, también comentar, porque luego volverá a salir, aunque no quiero extenderme mucho porque esto ya perderíamos mucho tiempo, ¿no? Por optimizar el tiempo no quiero meterme demasiado, pero también comentar que los promedios se pueden hacer no utilizando average, la mayoría, en muchas ocasiones se puede hacer sin utilizar average, y utilizando el propio algoritmo original de los promedios, es decir, dividiendo con divide, la suma de los pedidos dividido entre las filas, el número de las filas, por ejemplo, como estamos viendo aquí. Pero bueno, volveremos a hablar un poquito sobre esto después. En definitiva, vale, lo más importante yo creo que ya lo he plasmado. Vamos a ver qué es un promedio sobre una agregación. Bueno, pues es el promedio que puede responder, por ejemplo, a estas preguntas. ¿Cuál sería el promedio diario de los movimientos netos en almacén? Es decir, de todos los productos que entran y salen de forma neta, entre los que entran por los que salen, de todos esos productos, ¿cuál sería el promedio? Por ejemplo, decir, bueno, pues al día aquí entran por término medio 15 productos, por poner un ejemplo. ¿O cuál es el promedio diario de stock mantenido en los almacenes? Esto es un clásico. El promedio de stock que tenemos en los almacenes, oye, por término medio, en el almacén 2 tenemos 500.000 euros, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, a eso es a lo que podemos contestar con los promedios sobre una agregación. La fórmula del promedio sobre una agregación sería lo que estamos viendo aquí. Average X es lo mismo que antes, pero el hecho de que sea un promedio sobre una agregación responde a que aquí estamos utilizando values, que values lo que hace es agrupar o proporcionar una lista de valores únicos de lo que estamos aquí hablando, en este caso de la fecha, de date, del campo clave de calendario. Entonces, esta es la cuestión, que yo estoy haciendo el promedio sobre la agregación. Claro, yo aquí pongo una medida que es la suma de las unidades y por medio de una transición de contextos, que ahora no daría tiempo también a explicar qué es una transición de contextos, pero si luego hubiese tiempo en las preguntas, pues puedo dar algunas ideas, ¿no? Entonces, por medio de una transición de contextos, esta suma se va asignando a cada una de las fechas que devuelve values.
Se asigna a una, se asigna a otra, se asigna a otra, se asigna a otra. Y luego, cuando ya tenemos todas esas fechas, esas sumas asignadas a las fechas, de todo esto se saca el promedio. Vale, entonces el efecto que tiene esto cuando yo lo pongo en una tabla, pues es algo como lo que estamos viendo aquí. El promedio sobre una agregación tiene una particularidad y es que la propia agregación, es decir, los días, las fechas, recordad que average, que values estaba haciéndose sobre el campo fecha, aquí estaría la agrupación. Bueno, pues esa agrupación, lo que vemos aquí no son los promedios, esos son las sumas. Lo que vemos en el nivel de jerarquía superior, esto sí ya es el promedio de esto, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente un comentario que quizá esto puede ser confuso para la persona que tiene que interpretar los datos y si tiene que tener en cuenta de que estos son sumas, la suma de cada día, y sin embargo esto es el promedio de estas sumas. Así que quizá habría que pensar en no poner en la agrupación porque aquí al final el protagonista sería el promedio. Y aquí digo lo mismo y vuelve a aparecer el mismo efecto. Cuidado con pensar que esta cifra que pertenece al trimestre, cuidado con pensar que eso es el promedio de las cifras o de los promedios mensuales. No es así. Este promedio del cuarto trimestre, esta cifra sale, si yo hago aquí clic y veo el contexto, es el promedio sobre las fechas. Por ejemplo, si aquí hay 7 días distintos, pues este total, 19, se dividirá entre los días distintos. Pero que siempre insisto en que esto va en relación al cuarto trimestre, al contexto del cuarto trimestre. No podemos establecer una relación de este promedio con lo que haya ni arriba ni por abajo, en vertical. Otras cuestiones, por ejemplo, bueno, el stock diario. La fórmula para el stock diario, pues simplemente es prácticamente igual que lo otro. Estamos haciendo agrupaciones mediante values. Lo único que aquí, en vez de ser una suma, es un acumulado. Claro, porque el stock es una medida precisamente que se llama stock, una medida acumulada y puede haber entradas y salidas, negativo y positivo, y todo eso se tiene que ir sumando para que acumule. Y este acumulado de unidades de almacén, bueno, pues esto se calcularía así. Esto es una medida que está aparte y se calcularía de esta forma. Esto es un clásico, prácticamente lo consideramos como una plantilla ya para hacer un acumulado. Aunque aquí, por ejemplo, bueno, en all calendario sería conveniente, aquí no lo he puesto así, pero sería conveniente hacer el all sobre una columna y no sobre la tabla entera. Aunque es una tabla de dimensión y con lo cual tampoco tiene tanta importancia como si fuera una tabla de hechos, porque filter es un iterador y le cuesta mucho trabajo iterar. Bien, pues básicamente esto. Y sí, también comentar el tema de divide. Aquí divide también tiene una importancia un poquito superior, la posibilidad de trabajar con divide, porque de esta forma nosotros podemos controlar el promedio sobre qué se está haciendo en el denominador. Lo podemos controlar de mejor forma. Por ejemplo, aquí en con divide, en el denominador, estamos haciendo un promedio sobre las agrupaciones de la fecha. Vale, pero esto es de la tabla almacén, es decir, que se va a hacer un promedio solo sobre las fechas del contexto que tiene datos. Aquí es un promedio que se hace sobre todas las filas que van a tener datos, que no es lo mismo hacer un promedio basado en un conjunto de datos que algunos tienen datos y algunos no. Por ejemplo, si yo hago un distinct count sobre la fecha de calendario, aquí vamos a hacer el promedio sobre este denominador, que son todas las fechas del contexto, las que tienen y las que no tienen datos. Y claro, esto no es lo mismo como vamos a ver después en algún ejemplo que vamos a ver. Y aquí, incluso esto, tengo que reconocer que lo acabo de poner un poquito en honor a Javier, que ha estado hablando de la posibilidad de poner una columna en calendario que sea laboral o no. Bueno, pues aquí esto viene muy bien porque teniendo una columna así en calendario, pues podemos hacer un promedio, pero teniendo en cuenta solo los días laborables.
Entonces, bueno, básicamente es lo que quería decir y ahora, bueno, un pequeño resumen con estas diapositivas. Primer resumen, bueno, ojo que las agrupaciones no tienen promedios. Esto es la propia agrupación o la suma de lo que ha ocurrido en ese día. El promedio ya lo tenemos en las jerarquías superiores. Esta es una de las cuestiones. La siguiente, ojo también con pensar que lo que hay en un trimestre es el promedio de lo que hay de los meses de ese trimestre. No, siempre todo está referido abajo a la agrupación que estamos utilizando en values. Siempre todo está referido a, en este caso, a las fechas, en este caso. ¿Vale? Así que no son promedios de promedios. Y luego la utilización de divide tiene una relevancia adicional y es que divide es una función, o sea, perdón, es una forma de utilizar el promedio o de obtenerlo que tiene mejor rendimiento en cuanto a tiempo de respuesta de la consulta, de la medida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí si tengo una medida, aquí si average tiene aquí una medida que es demasiado pesada, que es demasiado compleja, pues bueno, esto en Storage Engine, cuando tiene que calcular esto, se le va a atragantar mucho y va a tener que pedirle ayuda a Formula Engine. Entonces, aquí suele haber cuellos de botella y hay problemas, y tiene un menor rendimiento, a veces, no siempre, a veces average. Con lo cual, divide es una forma de optimizar y siempre tiene, o va a tener como mínimo un rendimiento igual y muchas veces mejor que hacerlo con average. Y además, hemos dicho antes que divide, haciendo el promedio con divide, pues también vamos a poder controlar y cambiar y personalizar a nuestro gusto el denominador, ¿vale? Y son cosas que muchas veces no hemos pensado que son cosas configurables o cosas en las que hay que tener en cuenta, pero bueno, si nos metemos dentro del tema de los promedios es a tener en cuenta. Y aquí hay un ejemplo muy ilustrativo. Por ejemplo, una persona tiene que, es un empresario que tiene que contratar a un comercial a elegir entre dos, entre el comercial José y entre la comercial Ana. Entonces los pone a prueba y dice, bueno, pues tenéis una semana para vender. El que mejor promedio tenga de venta, pues lo contrato, ¿no? Entonces hacen una competición en una semana y resulta que José el miércoles se pone enfermo y, bueno, debido a eso no vende. Entonces, claro, este empresario saca los promedios y dice, bueno, pues contrato a Ana porque ha tenido mejor promedio. Pero ahora tendríamos que pensar si eso es lo que le conviene al empresario, porque aquí la pregunta de negocio sería saber, vamos a ver, ¿realmente tengo que tener en cuenta el día que se ha puesto enfermo? Porque es que luego no se va a poner enfermo todas las semanas. Entonces, si esto es una excepción, a lo mejor yo no quiero tener en cuenta este día. Así que, ojo, porque la muestra sobre la que se hace el promedio es importante. A lo mejor, si tú no tienes en cuenta el día este, es decir, no tienes en cuenta los valores en blanco mediante una función divide o como sea, bueno, pues a lo mejor ya el que resulta contratado ya es distinto. En este caso, por ejemplo, José tendría mejor promedio que Ana si no se tiene en cuenta ese día. O sea que cuidado con estas cosas, insisto, porque a veces lo hacemos muy rápido, consideramos que el promedio es algo sencillo y puede tener este tipo de contratiempos. Vale, pues vamos ahora con el promedio sobre el promedio. ¿Cuál es el promedio de las calificaciones de las distintas clases de un colegio? Esto, por ejemplo, podría responder. Hay veces que el promedio de una agregación no ha lugar, porque las calificaciones pues no es conveniente que se sumen entre ellas, sino que siempre que se promedien, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí con esta diapositiva también considero que es bastante ilustrativa. Fijaos, imaginaos en un colegio que hay 3 clases. Una clase de ESO, otra clase de adultos y otra distinta, de otro colectivo distinto. Y estas son las calificaciones que obtienen los alumnos de las distintas clases. Si yo quiero saber el promedio del colegio, ¿qué hago? ¿El promedio de todos y obtengo ese promedio? ¿O hago el promedio de las clases de ESO, hago el promedio de la de adultos y la de otros y luego estos promedios me van a servir para tener el promedio final? ¿Qué es lo que hago?
Pues no hay nada que esté ni bien ni mal. Va a depender de la pregunta de negocio, entre comillas en este caso, porque no es un negocio, es un colegio, pero va a depender de nuestro objetivo. Porque, por ejemplo, si lo que pretendemos es conocer el potencial del colegio para competir con otros colegios, pero enfrentándose por clases, necesitaríamos saber el promedio de las clasificaciones por clase. Va a depender del objetivo. Sin embargo, si lo que queremos es centrarnos individualmente entre los alumnos, porque van a competir alumno entre alumno, pues a lo mejor tenemos que saber el promedio del conjunto de los alumnos. Es decir, que cuidado con estos matices también, porque pueden ser interesantes. ¿Cómo se calcula? Pero bueno, ahora vamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo se calcula el promedio sobre el promedio? Bien, pues simplemente con un average, es muy parecido a todo lo que hemos visto, pero aquí no debe haber una agregación, una suma o otro tipo, o un acumulado, sino aquí tiene que haber un promedio. Ese promedio, aquí estáis viendo que estoy utilizando una medida para facilitar o para provocar la transición de contextos, pero la medida, para que la podáis ver, la pongo aquí abajo. Es simplemente un promedio sencillo. Entonces, esta sería la fórmula. Y aquí es donde sí podemos decir, ahora sí, por fin, podemos decir el promedio del instituto, sí que es el promedio de las clases. Pero porque lo he probado yo, porque lo he provocado yo utilizando ese promedio dentro de average. Entonces, en este caso sí que va a ser promedios de promedios, todo lo que pongamos en nuestra tabla. Más cosas. Vale, vamos ahora con el promedio ponderado. Este también es un promedio que es muy conocido. En el mundo empresarial, el promedio ponderado o la media ponderada, además, es la forma aconsejada de calcular el valor de los almacenes, el valor del stock, ¿no? Pero bueno, para otras cosas también se utiliza el promedio ponderado. Por ejemplo, para responder preguntas del tipo, ¿cuál es el precio medio al que se ha vendido un producto? O cuál es la valoración media de cada empleado, teniendo en cuenta 3 características que, bueno, ponderan con distinta importancia. Por ejemplo, esas serían unas preguntas. Entonces, el promedio ponderado tenemos que aplicarlo cuando los valores de un conjunto, algunos valores de ese conjunto, tienen más influencia o peso específico que otros, ¿de acuerdo? Y para calcular el promedio ponderado necesitamos una columna que es la que tenga el valor, lo que es valorable, y otra columna que es la que tenga lo que indica la importancia, el peso específico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula? Es muy sencillo, lo vais a entender con esta diapositiva que creo que también es ilustrativa, con 3 líneas, yo creo que queda explicado. Es decir, hay que hacer la multiplicación entre esto, y luego pues esas multiplicaciones las vamos aquí acumulando y hacemos una suma final. Vale, pues luego esa suma, aquí tenemos que también tener la suma de todo, de toda la columna que pondera, y luego una cosa entre la otra, 27.000 entre 30, esto sería el ponderado. Yo creo que no es complicado y muchos de vosotros, por supuesto, que ya lo conoceréis. Nada, y a la hora de ponerlo a la hora de calcularlo, voy a poner aquí la medida DAX. Bueno, esta medida DAX, el que no esté muy acostumbrado, yo sé que entre vosotros hay expertos también en DAX y lo conocéis perfectamente, pero bueno, en estos eventos también hay personas que se están acercando a Power BI o a este mundo y DAX no lo conocen mucho. Entonces, cuando ve aquí una fórmula así, dice, bueno, a ver, esto ya veo demasiada fórmula. Bueno, esto aquí lo tenemos que ver de la siguiente forma. Esto es una simple división. Es la división que hemos visto antes, que se utiliza para el promedio ponderado. Pues esta es la división. Ya está. Esto es lo principal que tenemos que interpretar. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, esto lo que pasa es que yo lo precocino aquí y lo pongo en una variable. ¿Vale? ¿Y de dónde sale el denominador? Pues lo precocino aquí y lo pongo en una variable. Y luego utilizo estas variables en representación de todo esto. ¿De acuerdo? Pero que aquí lo importante es esto y no deja de ser una simple división. ¿Vale? Y ya está. Por lo demás, no tiene mucha complicación cuando lo vemos aquí. Pues el promedio, ya sale el promedio de cada uno de los contextos y no hay más complicación. Y ahora vamos con otro promedio, el promedio acumulado.
Bueno, aquí a lo mejor dice, a ver, el promedio acumulado, pero ¿qué es lo que se acumula? ¿El promedio o lo que se hace sobre el... A ver, explica esto un poquito. Bueno, vamos a tener ahora una diapositiva que también creo, la considero contundente a la hora de explicar y yo creo que va a quedar claro, ¿no? Entonces, el promedio acumulado puede responder a cosas como, por ejemplo, ¿cómo ha ido evolucionando el precio medio de cobro de los clientes desde el principio de la empresa? Es decir, dicho de otra forma, los clientes, ¿qué pasa? ¿Que cada vez tardan más en pagarnos o cada vez tardan menos? ¿O cómo va ese periodo medio de cobro? Y además, desde el principio de la vida del cliente, desde el principio también de la empresa, ¿no? O cómo ha ido evolucionando el promedio de unidades que servimos en los pedidos a los clientes. ¿Cada vez los pedidos tienen más unidades o cada vez los pedidos son de unidades más pequeñitas, o sea, de menos unidades y por lo tanto el coste por pedido nos sale peor, ¿no? Bueno, pues vamos ahora en esta diapositiva a entender qué es esto del promedio acumulado. Os aseguro que lo vais a entender porque es muy fácil creo que es intuitivo. Vamos a imaginar que tenemos este conjunto de datos. Tenemos en distintas fechas, por ejemplo, un 2, un 6, un 1, un 3 y un 8. Vamos a ver cuál sería el promedio acumulado. Bien, pues en esta fecha, el promedio que hay acumulado a esa fecha sería 2 dividido entre una observación que llevamos hasta el momento, que sería, el promedio acumulado sería 2. Sin embargo, aquí en la segunda observación ya hay un 6. Así que el 6 acumulado con el 2 serían 8. Dividido entre 2, pues el promedio tendríamos que el acumulado sería el 4. Y así sucesivamente. Es intuitivo. Aquí tenemos 9 entre 3. El promedio acumulado sería 3 y así sucesivamente. Es el promedio de todo lo que hay hacia atrás, ¿no? En cada uno de los contextos. ¿Y para qué nos serviría este promedio o para qué es adecuado? Pues es cuando queremos suavizar un valor que es muy volátil, que va para arriba, va para abajo y cuando lo vemos en un gráfico decimos, esto, a ver, al final esto que va para arriba, la tendencia, ¿qué es esto? ¿Ir para arriba o ir hacia abajo? No se sabe muy bien porque hay unos picos muy pronunciados. Por ejemplo, como lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Tenemos aquí una serie de datos que tiene una volatilidad, una varianza muy elevada, que es la serie gris, y tenemos el promedio acumulado que hace que tiene esta forma. Entonces es mucho más fácil de interpretar si esto va hacia arriba, si va hacia abajo, si es poco, si es mucho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para el promedio acumulado? Bien, aquí, aunque como yo voy a compartir el PBIX, lo voy a compartir y vais a tener todas las fórmulas el que lo quiera, ¿no? Pero aquí hay formas de calcularlo distinto, pero para ahorrar tiempo, para optimizar, voy a explicar la forma de calcularlo con la nueva función window. Sabéis que hace poco han salido las funciones de ventana, una de ellas es la función window y esta función devuelve una tabla y además tiene la habilidad de poder desplazarse en el tiempo esa tabla pues de una forma bastante óptima, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula ese promedio acumulado? Pues mira, a ver, vamos a ir... esto es un average, ya para empezar. Un average que le pongo aquí la suma de pedidos. Ya está, no hay más complicación. Y aquí, en el primer argumento, le pongo una tabla, ¿vale? Pues ya está, un average de toda la vida, ya. Lo único que cambia es que la tabla, en vez de ser una tabla que se expresa de otra manera, es una tabla generada por window. Vale, ¿y cómo genera window una tabla? Bien, aquí viene la cuestión. En este argumento, voy a considerar este par de argumentos como un grupo, ¿no? Como un pack. En este grupo o par de argumentos, aquí lo que se pone es el inicio de la tabla. En la tabla de calendario que yo quiero proporcionar para contexto, bueno, pues el inicio. Y como estáis viendo aquí, pone 0 absoluto. Bueno, pues, ¿qué es eso de 0 absoluto? Bueno, si tú pones aquí 0 absoluto, lo que estás diciendo es que quieres que el promedio o tu medida empiece, o su contexto empiece desde el inicio de todos los tiempos. El inicio de la tabla calendario. Eso es lo que significa el 0 absoluto. Y luego, si tú le pones 0 relativo, ¿qué significa eso? Pues que el 0 relativo es el propio contexto en cada momento. Si estamos, por ejemplo, en febrero del 23, pues 0 relativo es este de aquí. Este de aquí. ¿Y cuál sería, por ejemplo, -1 relativo? Pues el mes anterior, enero. -2 relativo, diciembre, y así sucesivamente.
Tenéis aquí una diapositiva que está después, esta de aquí, la siguiente, que explica de una forma, creo que mejor que lo he hecho yo hace un momento, y más gráfica, cómo se considera el 0 ABS o el 1 relativo, el 0 relativo, etc. Y por lo demás, nada, se saca de aquí el promedio y lo ponemos aquí y veis que aquí está funcionando el promedio acumulado de toda esta serie de datos y bueno, nada mejor que ver todo esto en un gráfico, en este gráfico, porque este sería el promedio suavizado, ¿no? El promedio acumulado. Y bueno, esto ya os he dicho que lo tenéis aquí y ahora nos queda el último y el más fácil, pero no porque sea el más fácil, sino porque está basado en lo que acabamos de aprender. Así que hay solo un ligero cambio, que es el promedio móvil. Bien, el promedio móvil responde, por ejemplo, a preguntas como ¿cómo ha evolucionado el periodo medio de cobro a los clientes? Pero ojo, no teniendo en cuenta todo el histórico, sino teniendo en cuenta un histórico de unos 3 meses. Porque a mí lo que pasó hace 2 años a mí no me interesa. Yo quiero la actualidad, cómo se está desenvolviendo el tema, pero desde hace poquito, ¿no? Desde hace los últimos 3 meses. Bueno, pues a esta pregunta puede responder el promedio móvil. También en este caso se calcula con Windows y prácticamente la plantilla es igual, excepto esto que estáis viendo aquí, que en vez de poner un 0 absoluto, lo que le digo es que quiero que empiece el contexto con -2 relativo en el caso de que mi promedio móvil sea para 3 meses. Si yo lo que quiero son los últimos 3 meses para ese promedio, pues el 0 es el contexto actual, es decir, en este caso mes, porque estoy utilizando mes, y el -1 sería ya este contexto y el mes anterior, y el -2 este contexto, el mes anterior y el otro, es decir, 3 meses, ¿de acuerdo? Por eso el -2 relativo está diciéndonos los 3 meses. Y una cosa que se me ha olvidado explicar para la otra función window, la voy a explicar aquí, es los argumentos de order by. Order by, esto es importante también. Es importante porque aquí tenemos que poner parejas de argumentos, parejas de argumentos. ¿Qué parejas de argumentos? Las siguientes. Bueno, tenemos que poner una pareja de argumento, sí o sí, que será la que corresponda a lo que tenemos puesto en el objeto visual, en la ventana, por decirlo de alguna manera. Si aquí estamos utilizando mes, año, en la función, aquí tenemos que poner mes, año, coma y el tipo de ordenación, en este caso ascendente. Obligatorio que si está en el objeto visual lo tenemos que poner aquí. Y si esto no es un campo numérico, si no es un campo numérico, como es el caso, porque mes, año no es un campo numérico, como podéis ver aquí, porque tiene un punto, es texto, un punto y el año, ¿no? Entonces, si no es un campo numérico, estamos obligados a poner otro par de argumentos que sí sea un campo numérico, para que pueda ordenar por este. Y otra circunstancia que tenéis que tener en cuenta, además, este campo que sí que es numérico y nos vemos obligados a poner, es importante que sepáis que tiene que estar en primer lugar, o sea, antes que este. De los dos, el numérico y el que es el que ordena tiene que estar antes que el otro. Cuidado con esas cosas porque luego vas a ver documentación sobre esta función y no está demasiado bien explicada y es más o menos compleja, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya prácticamente está, ya estaría. No sé si me he pasado de tiempo, si he sido un cara dura, la verdad es que he ido un poquito a intentar optimizar el tiempo y a terminarlo. Así que, bueno, aquí tenéis más o menos unos comentarios que creo que ya han quedado explicados. Así que, Yo no creo sé que ha sido si... como una moto, perdóname. Sí. No, Como una moto, o sea, se te- vamos. Te ha sobrado 15 minutos. Sí, No, sí, no, sí. no, ¿No? bueno, no lo sé cuánto tiempo tenía, pero Una horita. a ver, la cuestión es que este tema se expone en una ponencia y en la ponencia no puedes salir con todo esto ya memorizado, aprendido, ¿sí? Pero por lo menos sí tomar las cosas importantes y luego cuando tú tengas que utilizar promedios, pues si tienes alguna duda, pues a lo mejor consultar alguna de estas cuestiones o tenerlas en cuenta, ¿no? Venga, Bueno, ¿alguna?
preguntas. No, te decía que nos ha quedado claro porque nos estaban venga a preguntar en el chat a ver si ibas a compartir el PBX y tú mismo nos has Sí. dicho que se lo vas a compartir para que vean las diferentes medidas que has utilizado y demás. O sea Pues eso, que para encantados, la compensar, gente si está hay alguna encantada. pregunta, para compensar la rapidez con la que he ido, si hay alguna pregunta, pues podemos comentar, porque bueno, pues siempre Sí, hay ha habido casos de una, promedios. mira, ha habido una que han dicho que, a ver, ¿por qué no utilizas no sueles utilizar el último parámetro del divide? El 0 que viene Y al pon final, 0. José Antonio. El 0, a ver, el último parámetro, si no lo utilizas, el último parámetro de divide es para que en el caso de que hubiese un error, nos devuelva blanco. Que eso es lo que quiero. Porque que devuelva un 0, bueno, pues si tú quieres que haya verdaderamente un 0, lo puedes utilizar. Pero normalmente es mejor que no devuelva nada, normalmente. Pero eso ya es que va a depender de la pregunta de negocio y de la situación. Pero la intención de no haberlo puesto es esa. Yo no lo suelo utilizar porque un blanco, bueno, pues como que en un principio es más aséptico. Un 0 puede tener implicaciones, que haya un 0 ahí. Así que cuidado. No digo que no haya que ponerlo, digo que cuidado, depende de la pregunta de negocio, hay que tener cuidado con eso. Muy bueno, Porque- José Manuel, porque yo en esas partes de promedio, media móvil y todo eso andaba perdida y lo has explicado, aunque rápido, no te has andado por las ramas y muy eficaz, una pasada, ¿eh? No has Yo, perdido No, el y luego, tiempo ni un minuto. Y fácil, no, y fácil. yo te Eso digo es muy que difícil. perdóname. No, yo te digo que la función window, o sea, a mí me parece espectacular. O sea, fui de las que hace Total. poco que ha salido sí, como hace nuevas muy poquito. funciones de este año, Yo no- 2023. Sí. Y yo creo que agiliza mucho más cálculos que antes teníamos que hacer de una forma horrible. O sea, al final no sabías si te hacía bien los datos, si te sacaba bien los términos, y ahora con Windows a mí me gustó mucho porque yo la he utilizado en la sesión que hicimos en Perú, en el 5.º encuentro, si mal no creo. Y la utilicé para mostrar lo que tú decías, el tema de la media con respecto a X meses hacia atrás. Y a nivel gráfico, y luego además cambiando los colores para que se dé cuenta hasta dónde va funcionando la media. Si tenéis oportunidad, mirarlo. Pero a nivel visual te viene muy bien porque muestras. Y utilicé un parámetro de intervalo numérico para que la gente pudiese comparar. Sí, claro. Sí, efectivamente. Aquí en el promedio móvil, efectivamente, pues aquí tú puedes, estos números los puedes introducir aquí en la fórmula mediante, de forma dinámica, mediante parámetros, claro. Mediante parámetros numéricos. Pero bueno, ya. Muy bueno también, muy bueno. Sí, claro. Una pasada. No, pero yo te digo, no, si yo te ya... preguntaba por la función window, o sea, no porque hubieses hecho más cositas y demás o menos, pero que a mí me pareció una maravilla. Y ha habido un par de ellas también nuevas este año que se pueden utilizar. Que se pueden utilizar y nos van a quitar muchísimo trabajo. Sí, porque José Manuel, ahora con Windows sería de esta manera, pero ¿cómo se hacía antes? Bueno, aquí tengo la fórmula, lo digo porque aquí tengo la fórmula del promedio acumulado. El promedio acumulado, bien, aquí, a ver, lo voy a reducir un poquito. Entonces, como se hacía antes, bueno, con un calculate y simplemente es un clásico, un average aquí, con lo que es el cálculo principal que tú le pones al calculate, es el promedio, ¿no? Vale, hasta aquí vale. Aquí lo interesante es que en el calculate tienes que modificarle el contexto para que sea un promedio desde el principio de los tiempos. Perdón. Estamos hablando, en este caso he seleccionado la del promedio móvil, la del promedio móvil, ¿vale? Entonces, en este caso sería no del principio de los tiempos, sería de los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, este contexto que yo le pongo aquí a Calculate me tiene que dar los últimos 3 meses del contexto. Entonces, eso, en este caso, lo hago con Days in Period, esta función. Que lo que te está diciendo es que partiendo de la última fecha del contexto, de Max, oye, pues mira, 3 meses atrás, ese es el contexto que yo quiero.
Esto es lo que hace dates in period, que seguramente se podrá hacer a lo mejor con otras funciones, no sé si bueno, habría que verlo, ¿no? Pero con dates between o lo que sea, pero en este caso lo he hecho con dates in period y ya está. Esto está determinando siempre desde la actualidad 3 meses para atrás. Y eso se lo metes aquí a Calculate y es el contexto donde se va a calcular ahí. Eso es como se hacía antes aquí. Y si quieres el acumulado desde el principio de los tiempos, pues es prácticamente un calco, es todo igual, pero el periodo, la modificación del contexto, se hace con esta plantillita, con el clásico el acumulado desde el principio de los tiempos. Claro, sí. Que aquí sí que lo he utilizado de forma más óptima, he puesto el all sobre una columna. Cuidado con los filter, es un iterador. Filter es un iterador y tiene que iterar por lo que tú le pongas aquí. Así que esto tiene que ser lo más estrecho y corto posible, lo que pongas aquí en el primer argumento. Claro, porque como sea la tabla de Javi, esa con tantas tantos campos, igual. Y cuando es una tabla, y cuando Filter tiene que iterar sobre una tabla de dimensión, bueno, pues incluso si quieres te relajas. Pero si fuera por la razón que sea, tienes que iterar la tabla de hechos, cuidadito. Ahí que sea de una columna solo, si puede ser, o mira a ver. Claro, porque entonces te preguntaba esto también porque entiendo que esta combinación de fórmulas, ya digamos ahora desfasadas, se podrían utilizar también en Power Pivot, que tú sí, claro, sí. Cosa que Windows no podrías, claro. Claro, exactamente. Siempre Excel, en cuanto a las funciones DAX, pues va un poquito por atrás. Hace poco hicieron una buena actualización y le pusieron muchísimas ya y lo actualizaron bastante. Pero ya estas últimas creo que no están, ¿no? Las de ventana. Voy a buscar a ver si la de Selected Value está. A ver si la he puesto ya. Selected Value, no Sí. estaba antes. Yo diría que sí. Yo diría que está, ¿no? Estaba Value, pero no Values. No, Values sí, Values. Pero Selected Value no estaba. Y esa funcionaba muy bien. Claro. Funciona muy bien aquí. A ver, tenemos 2 preguntas. José nos dice, ¿y si quieres los últimos 15 días? Hay que jugar. Quieres los últimos 15 días. Vale, si quieres los últimos 15 días, aquí ten en cuenta que todo lo que hemos estado viendo de promedio móvil, porque así lo he elegido yo, para que sea más intuitivo, porque así podía hacer digamos, una sucesión de fechas corridas entre unos años y otros, porque así lo he elegido yo, que sea por meses. Yo he trabajado sobre meses, aquí. Si te das cuenta, aquí en Order By, estos son meses, pero tú podías haber utilizado aquí una granularidad mayor, es decir, el día, y entonces las condiciones son las mismas, y entonces sacas cuentas con días. Aquí yo he tenido que sacar cuentas con meses, pero si tú utilizas aquí, por ejemplo, date, la granularidad mayor de la fecha, pues es lo mismo, la explicación es la misma. ¿No? Ten en cuenta que la función de ventana funciona con número de filas. Si estás haciendo referencia a la primera fila, pues es la primera fila. ¿La primera fila qué es? La primera fila de tu visual, ¿qué es? ¿Un mes? Pues entonces será meses. Si son fechas, pues entonces será días. Si fueran días, pues pones 15 días. Entonces, utilizando aquí el campo. ¿Ok? Y, bueno, sí. Pone que el menos 3, ¿cómo lo cambias? Eso es lo que te pregunta. El menos 3. El menos 3 con un parámetro de campo. Entonces tendrías que hacer ahí un parámetro y decirle que quieres, por ejemplo, que oscile el número. Bueno, eso, el parámetro de campo sería desde modelado, parámetro nuevo y intervalo numérico. Y aquí, pues a lo mejor, supongo que te dejará, no recuerdo si, yo supongo que sí te dejará menos 5, por ejemplo, desde menos 5, por poner una cifra, hasta más 5. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, le pones un nombre, etcétera, le das a crear y entonces esto ya te va a generar aquí un parámetro que será este, y me lo ha creado aquí con un visual y aquí yo ya puedo, ¿ves? Aquí me está devolviendo un menos 3, ahí me está devolviendo un más 2, es decir, que yo puedo aquí dominar qué es lo que me genera esto. Y entonces, ¿esto cómo se implementa en la
en la función? Bueno, ten en cuenta que esto es una medida, ¿eh? La medida que se llama valor parámetro. Entonces, aquí tendríamos que ir a promedio móvil, por ejemplo, aquí, y sustituir esto, sustituirlo por la medida, que tendríamos que hacer algo así, que sería Valor parámetro. buscar aquí el Valor parámetro. Ahí Valor abajo. parámetro. Sí, sí. me lo he pasado. La última, la última. Aquí no, aquí Ahí lo está. tienes. Esto Sí, es. sí. Y entonces ya con esto ya podría modificar el valor, ¿vale? Y aquí, pues depende de lo que estoy poniendo aquí, ya estoy introduciendo un -3, un menos, lo que sea. ¿Vale? Eso es. Así que en este caso no estaba viendo la de ventana. Voy a poner aquí la de ventana para que se visualice. Voy a ver si se ve el cambio. Aquí, bueno, no estoy viendo el cambio, no sé por qué. Es un poco especialita, Windows, con meterle directamente un selected, ¿eh? Sí, bueno, no sé si a lo mejor porque no he utilizado nunca el parámetro ahí, lo he hecho ahora por lógica, pero no sé si a lo mejor no actualiza la Que función. Windows, el la parámetro. función Windows es especial para ponerle el número del parámetro. Hay que hacerlo de No, otra forma. Espera un momento, porque es que estoy utilizando, no sé si estoy utilizando otra función, ¿eh? Ah, vale. A ver, el móvil, no, aquí no lo he No, puesto. ahí no lo has puesto, Ahí lo no has lo has puesto puesto. en... No, igual lo he puesto aquí en esta. A ver, voy a ponerlo aquí en el móvil, en el promedio móvil, que sería, en vez de -2, El valor parámetro. el valor, es que no sé por qué no aparece aquí, ¿no? O lo he hecho en otra, o no sé. A ver, valor parámetro, Sí, te aparece, sí, Vale. sí. aquí. Vale, y ahora lo he actualizado y vamos a ver si ahora sí. Es como ahora el gráfico sí cambia y es Ya, dinámico. muy bien. Es que o no lo había puesto o lo había puesto Sí. en la otra medida del otra. parámetro acumulado. Pero Sí. ahora ya es totalmente dinámico. Y podemos decidir en ese momento, mientras que estamos analizando con el supuesto director de la empresa, podemos decidir si el promedio se hace sobre los últimos 3 meses o no. Ujú. Ya digo que Ujú. este tipo de conceptos en una ponencia, pues yo creo que lo mejor es como tenerlo ahí como referencia para cuando tienes el caso, estás ya con un proyecto y decir, oye, a ver, que tengo que aplicar y tengo una duda o lo que sea, pues creo que puede ser interesante. Porque No, además, es yo me baso, o sea, todo esto a mí me anima a hacer esto porque yo he pasado por todas esas dudas. O sea, es que yo soy el primero que me he roto la cabeza porque no entendía por qué, o sea, me animo a hacerlo por eso, porque es que he pasado por aquí, por todo eso, por todas esas dudas y problemas. Así que... Vamos Sí, a te lo pide un invitarte... cliente, ¿verdad? Y luego la primera vez es horrible. Digo, ostras, mira, a ver. Y ahí te empiezas a doler la cabeza buscando información, a ver cómo se hace y tal, te explota. Y luego una vez que lo has solucionado, ya cuando otro cliente te pregunta lo mismo, dices, nada, ningún problema. Pero bueno, me llevará un tiempo. Sí. Es que no hay otra Eso siempre forma, hay que meter ahí, No hay otra Sí, sí, forma. Otra forma es pelearse y meter código y estar ahí. Es que no hay otra forma de aprender. No hay Pero otra al forma. final, yo lo que en las clases lo que le Sí. digo a los alumnos es que todas estas dificultades, cuando vas analizando por qué aparecen y vas analizando, te llevan todas al mismo sitio. Y ese sitio son los contextos. Si no dominas Sí. perfectamente cómo funcionan los contextos, lo demás es un calvario. Al final te sale porque coges una plantilla de internet, porque no sé qué, Sí. pero al final te da problema el contexto. Los contextos es fundamental. A ver, ¿qué te parece esto, José Manuel? Te vamos a invitar a una de las sesiones de los lunes a final de mes para que hables a toda la comunidad de Euskadi de contextos. ¿Qué te parece? Bueno, a mí, a disfrutar. O sea, la palabra que me aparece aquí es disfrutar. Pues te tomamos la palabra y ya hablaremos contigo. Ha contestado O sea que que- sí. Joder, qué bueno. Venga, perfecto. Yo queda grabado. creo que todo el mundo Sí, estaría por encantado. supuesto, Nos pregunta por supuesto. Tony. Que sí. Además, o sea, ya sabéis que sí, por supuesto. Ya lo sabemos, pero oye, para que quede
aquí, que lo conozca todo el mundo y que se anime. ¿Qué te iba a decir? Que nos pregunta Tony, así terminamos, que si le puedes poner de nuevo por encima la fórmula para calcular el promedio de promedios. Sí, el promedio de promedios, promedio del promedio aquí. Sí, nada, es muy fácil en este caso. Es la fórmula tradicional con el average x y aquí con un values que está agrupando, en este caso, como era lo de las calificaciones de los alumnos, pues está agrupando por alumno, que si tú lo quisieras hacer sobre fechas, pues sobre el campo fecha de calendario. Entonces tienes aquí la agrupación y luego aquí en lo que es la operación que hay que hacer es un promedio. Tienes que poner un promedio, no la suma de lo que está en cada día. Tienes que poner un promedio. Y el promedio que esto es una medida, es esta de aquí. La he puesto aquí para que no se pierda de vista qué hay dentro de promedio notas. Es esto de aquí. Es un average sobre una columna, así de simple. No hay más. Lo que pasa es que no podemos poner este average aquí directamente. No lo podemos poner aquí este average directamente porque no se produciría una transición de contextos y eso es necesario. Entonces, o lo hacemos como lo acabo de hacer yo, mediante una medida que al estar este cálculo dentro de una medida, sí se provoca la transición de contextos, o también tendríamos otra opción que sería poner el average aquí, que lo voy a poner, pero envuelto por un calculate. Podemos hacer así, lo envolvemos por un calculate y también en este caso es equivalente a poner la medida, también en este caso se facilita la transición de contextos. ¿De acuerdo? No sé si he respondido a Tony. Sí. Muy bueno. Es lo que te dice, que ponerlo en diferentes medidas es lo que le suele llevar por la calle de la amargura. Es lo que te está diciendo Tony. Perfectamente explicado. Bueno, entiendo que ha quedado explicado. Ahora sí, perfectamente explicado. Sí. Eso dice. Sí, lo de poner medidas dentro de otras medidas, hay veces que si no es demasiado código y no te viene muy mal, conviene poner, hay veces, o si no tienes que tener una transición de contextos, que te viene bien poner el código original porque es más legible. Cuando lo estás interpretando es como poner ahí notas. Y sabes qué es lo que hay dentro. Si no, si pones la medida, pues dices, bueno, ¿y esta medida qué era? La medida. Entonces, otra opción está en documentarlo como lo he hecho yo aquí. Pones la medida simplemente, pero si alguna vez alguien o tú mismo quieres saber qué pasaba con esa medida, te la pones aquí abajo. Es una opción también que utilizo yo. Muy bien. Muy bien. Pues nada, y Estos materiales encima de en referencia tiempo, ya tenemos vamos. para la siguiente pregunta. No, vamos fantásticamente bien, o sea, da gusto esto. Todo lo que ha explicado y encima en tiempo. Sí. Pues, Muy bien. Pues nada, muy Bueno, bien, José Manuel. perfecto. una en pasada. nuestro próximo Manuel. encuentro. Pues Hasta nada, el próximo encuentro. hasta- Hasta el próximo encuentro, claro. Este Eso hombre es. lo llamamos Si no- para si no- mayo o por ahí, si o no- sea, que a ver qué Si tal. no nos vemos antes, voy a estar por Bilbao. Inés ya lo sabe, pero voy a estar por Bilbao Sí. dentro de unas semanitas. Ya tendremos noticias sobre el asunto. Así que una cervecita con todos Hombre, vosotros, por supuesto. como mínimo, ¿vale? Ya os cuento yo, chicos, ya os cuento yo. Nos lo encontraremos Eso es. por la calle y nos tomaremos una cervecita. Venga. ¿Vale? Gracias. Venga, José Manuel. gracias. Chao. Muy bien, Recuerdos a gracias. todos.